Deseamos continuar con las clases que ya habíamos presentado en días anteriores. El tema que estamos tratando es el espíritu de profecía y continuaremos. Y la lección que ahora nos corresponde presentar es la lección número 13. Y es de hecho la segunda parte de la lección que ya se había presentado en relación a los precedentes de los escritos de la hermana E.G. White. Pero antes de ello, deseamos solicitar que el Señor dirija estas clases. Padre nuestro que estás en los cielos, con profundo agradecimiento venimos ante ti como nuestro Dios y nuestro Salvador, por las verdades que tú nos permites estudiar en paz, en libertad y con bien. Rogamos pues que impresiones nuestras mentes con tu Santo Espíritu y nos permitas no solo entender, sino que estas verdades formen parte de nosotros, nos capacites para transmitirla también a otros y nos enriquezca en la medida de poder entender y comprender mejor las verdades para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Así pues, procedamos a las clases. Como ha sido anunciado, esta es la segunda parte de la lección que ya habíamos iniciado en el día de ayer, y continuando con los precedentes, teníamos también una próxima serie de libros que fueron titulados Testimonios para la Iglesia. Hasta hace más o menos un año y medio, casi dos, no estaban a disposición en español, pero estamos agradecidos que así están. Ahora actualmente se disponen de los 9 volúmenes en español también. Así pues, esto va a facilitar nuestra labor. Bien, consideremos cómo estos 9 tomos llegaron a su existencia originalmente en inglés. Recordemos que desde el comienzo de la obra en que la profeta recibió visiones, estamos en la diapositiva número 2, le fueron dados mensajes de diversa categoría y con diverso contenido. Había errores, fanatismos, equivocaciones dentro del conjunto de la Iglesia, y por esa razón se amenazaba también el progreso espiritual de los creyentes, y muchas de las visiones estaban destinadas a confirmar las conclusiones a las que ya habían llegado los pioneros adventistas, o a señalar las conclusiones erróneas que necesitaban ser corregidas, y ya hemos dado ejemplos al respecto. Pero además de ese propósito fundamental, el que encontramos sistemáticamente a lo largo de los 9 volúmenes de Testimonios para la Iglesia, también encontramos otra categoría de información que se caracteriza por el hecho de insertar información relacionada con la dinámica a seguir para el establecimiento de la obra, el progreso de la causa, y establecer así un fundamento sólido de la Iglesia, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Así que básicamente estos son los contenidos que emergen en esos 9 volúmenes. Así que conforme la obra crecía y la Iglesia se extendía, era mucho más difícil llegar a los miembros o a las iglesias o a los campos que habían sido organizados cuando la profeta recibía mensajes específicos. Y por y hasta entonces, obviamente, ya habíamos hablado que la mayoría de los testimonios se habían transferido en forma oral a ese pequeño grupo de creyentes mientras ella viajaba de un lugar a otro, cuando visitaba distintas reuniones o conferencias, congresos, y gran parte de esas presentaciones orales también habíamos explicado que posteriormente fueron escritos y remitidos de nuevo a aquellos dirigentes, individuos o grupos a quienes se había dirigido originalmente ese testimonio o ese mensaje. Así que este es el principio
de los precedentes de Testimonios para la Iglesia. Ahora ocurrió algo interesante porque en el otoño de 1855, estoy en la diapositiva número 4, se realizó un traslado de las oficinas de la Review a la imprenta a Battle Creek. Y en diciembre de ese mismo año también estaban reunidos los dirigentes de la iglesia del momento con el fin de que se realizara un reavivamiento dentro de la iglesia, pues estaban viendo que no se estaba progresando, avanzando como se debería. Y hacia más o menos el final de esta reunión, estamos hablando precisamente de diciembre de 1855, la hermana White recibió una visión. Y en esa visión se mencionaban algunas de las razones de la falta de progreso, de avance y ese letargo dentro de la iglesia. Y ese mensaje que se comunicó oralmente, recuerden que una de las modalidades de la visión es precisamente, ya lo habíamos comentado, que la mensajera va a dar un mensaje y en ese mismo momento se recibe la visión y ella simplemente transfiere oralmente lo que en ese mismo momento también está recibiendo. Ese fue el caso en esta visión de diciembre de 1855. Así que inmediatamente después el mensaje que había sido recibido en forma oral fue escrito y se pensó que ese mensaje debía llegar a quienes estaba dirigida. 6 de los dirigentes que estuvieron presentes durante la visión consideraron necesario que este mensaje fuera transferido a las iglesias, así pues debía ser publicada y ser transferido a cada una de las iglesias porque se consideraba que era fundamental para su progreso, y de ese modo se estableció ese primer volumen número 1 de Testimonios para la Iglesia. Así que la visión primera acabamos de analizar, de 1855 en diciembre, inauguró ese primer volumen. Así que el sábado siguiente, por la tarde, se leyó este importante testimonio a los miembros de la iglesia misma en Battle Creek, y entonces se decidió que ese mensaje debía publicarse y colocarse a disposición de todo el cuerpo de creyentes. Así que el material fue preparado para la impresión y juntamente con otros testimonios que ya se habían dado, se imprimió y conformó un tratado de 16 páginas. Entonces, esas 16 páginas iniciales conformaron o precedieron lo que después se convertiría en el volumen 1 de Testimonios para la Iglesia, y precisamente se le da ese nombre porque, recuerden, eran mensajes específicos dirigidos a individuos o a grupos de personas o a la Iglesia en su conjunto sobre temas también concretos. Vayamos ahora al volumen 2. Si el primero tenía como punto de partida diciembre de 1855, el segundo volumen tiene como partida la primavera siguiente, es decir, estamos ahora en la primavera de 1856, y se celebró un congreso anual en Battle Creek. Y precisamente en ese lugar también se revelaron nuevas verdades en relación a asuntos de importancia para el progreso de la Iglesia, la Profeta, y entonces pocos meses después se publicó también en forma de tratado o de pequeño opúsculo de 16 páginas con el título Testimonios para la Iglesia. Primero, sin embargo, apareció escrito en forma de artículo y después se dividió en 3 capítulos y entonces conformó el volumen 2 de Testimonios para la Iglesia. Así que nos damos cuenta de algo muy interesante en la evolución de los testimonios para la Iglesia. En contraposición, recuerden, a los otros precedentes de la serie del conflicto que habíamos mencionado, que eran patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseo de todas las gentes,
los Hechos de los Apóstoles, Discurso Maestro de Jesucristo, Palabras de Vida del Gran Maestro, hasta llegar al Conflicto de los Siglos. La dinámica que esos libros tuvieron como formación es diferente de la dinámica de los testimonios para la Iglesia. Entonces, habíamos constatado que el primer aporte informativo que se había dado eran visiones directas relacionadas con dirigentes, por una parte, y que afectaban obviamente a la Iglesia como conjunto de creyentes. Entonces, estas visiones directas implicaban que el mensaje había sido dado en forma oral. El mensaje había sido dado en forma oral originalmente. Y obviamente cuando los receptores recibieron ese mensaje, se consideró de una importancia tan grande para el progreso de la Iglesia en su conjunto, que entonces ese mensaje oral fue transcrito. Y aunque fue inicialmente transcrito en forma de artículo, después se reunió en forma de folleto, y esto llegó entonces a ser un libro por volúmenes. Este recorrido es realmente importante por el hecho de que nos ayuda a entender cómo Testimonios para la Iglesia llegó a su existencia, y nos ayuda a entender también su contenido, porque recordemos que básicamente se referían a temas de Iglesia, a problemas, a dificultades que se planteaban y que el Señor daba la visión para facilitar la solución de esas dificultades que estaban localizadas, sea en una iglesia local o en un campo, o que afectaban a la iglesia en conjunto, pero siempre trataban de temas relacionados directamente con la iglesia, y de ahí se le dio el título, Testimonios para la Iglesia. Así que cuando estudiamos estos volúmenes debemos recordar siempre y analizar antes de llegar a conclusiones en qué momento fue dado, con qué propósito y cuál era el problema, porque ese es el contexto. Después de estos modestos comienzos, ya hemos dicho, primero fueron 16 páginas, en el volumen 1, también en el volumen 2 otras 16 páginas, y eran básicamente opúsculos, pequeños libritos. Ahora, con intervalos de tiempo, es decir, no en una forma sistemática y regular, porque obviamente la publicación dependía de las visiones que se recibían, así que se fueron añadiendo números adicionales a Testimonios para la Iglesia, que se publicaron desde 1855, que fue el primero, hasta el periodo de 1864. Así que en ese periodo se publicaron más o menos, aproximadamente 10 años, se publicaron en forma de folletos, de básicamente también variaciones de páginas de 16 hasta 24, más o menos, y se publicaron siempre en forma de folletos encuadernados en forma rústica, y al principio se enviaban gratuitamente a las diversas iglesias, y los folletos se iban enumerando según iban apareciendo, hasta que se llegó a la serie de 9 tomos, es decir, esos 9 folletitos de Testimonios para la Iglesia. Ahora, ya habíamos comentado que dentro de los Testimonios para la Iglesia encontrábamos mensajes a individuos, lo que podríamos categorizar como testimonios personales, y se encontraron también incluidos en ellos, y vamos a analizar un poco este aspecto. Así que muchos de los testimonios personales que fueron escritos y enviados a las personas a quienes concernían, se referían a peligros y problemas que afrontaban ellos individualmente o que involucraban al conjunto de la Iglesia
en esa circunstancia específica. Entonces, como consecuencia, se vio que las instrucciones halladas en estos mensajes, en estos testimonios, en muchos de los casos eran de beneficio también para un público mayor, es decir, las instrucciones que se daban considerando el problema de qué se trataba, se reconoció no como una situación aislada, sino que también se extendía al conjunto de otras iglesias, y por lo tanto esto se pensó que sería beneficioso incluirlos también entre estos testimonios ya publicados. Así pues, dentro de esos testimonios encontramos diversas variaciones, encontramos testimonios personales, testimonios a dirigentes, testimonios a iglesias, y al respecto de este elemento, acerca de los testimonios personales, podemos leer lo siguiente. Estoy en la diapositiva 9, y en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, en la página 659, se nos dice lo siguiente: en una visión que tuve el 12 de junio de 1866, se me mostró que estaba plenamente justificado mi proceder al publicar los testimonios personales. Cuando el Señor señala casos individuales y especifica sus errores, otros que no han sido vistos en la visión frecuentemente consideran que ellos son justos o que casi lo son. Si una persona es reprendida por un error esencial, los hermanos y hermanas debieran examinarse cuidadosamente para ver si han faltado en eso y si no son culpables del mismo pecado. Entonces, ¿con qué situación nos encontramos? Como se decidió publicar estos testimonios personales, que inicialmente, insisto, tal como el término indica, estaban dirigidos a una persona específica, cuando otros conocían de ello, tenían la tendencia humana a decir, bueno, él ha cometido ese pecado. Y como era evidente y se había dado a conocer, ellos se sentían mejor, porque por lo menos no habían sido puestos en evidencia de este modo. Entonces, se consideró necesario publicarlos, esos testimonios personales, obviamente colocando una inicial que generalmente podía ser ficticia, en cuanto a ese testimonio personal, con el fin de que ese pecado que se había considerado en ese individuo, lamentablemente también se encontraba en otros. Así que era necesario que otros conocieran que esa situación existía, cómo resolverla y cuál es la actitud de Dios ante esa situación. Y esa es la causa que motivó que se incluyeran entonces también testimonios personales. El testimonio para la Iglesia número 10, esto es algo interesante, que ahora actualmente no existe más como tal. Se hizo, perdón, aquí hay un error, es testimonio para la Iglesia número 1. Se hizo una reimpresión ya en nuestro tiempo actual, en 1964, y entonces se tomaron todas esas pequeñas ediciones que estaban fuera de prensa, y como se había solicitado sistemáticamente que se publicaran de nuevo, perdón, es en 1864, disculpen, aquí ha habido un error en la presentación. Estamos hablando del año 1864 y de la reimpresión de Testimonios para la Iglesia, volumen 1. Así que se hizo una reimpresión mucho más extensa, porque se reunieron la primera parte de los folletos. Así que en 1864 tenemos una extensión del volumen 1 de Testimonios para la Iglesia en una forma más extensa. En ese tiempo mismo se estaba trabajando también en los volúmenes 2, 3 y 4 de los dones espirituales. La decisión de que se reimprimieran de nuevo estos testimonios
tenemos la declaración escrita de la hermana White, en la que reconocía que era necesario que se reimprimieran, pero ella dio un matiz muy interesante. Ella consideró que al reimprimir debían seleccionarse de todo ese conjunto de testimonios, sean a grupos de dirigentes, a personas individuales o a iglesias locales o al conjunto de la iglesia, debía practicarse un criterio de selección en relación al interés y a la importancia general y al sentido práctico de este contenido. Es decir, si era algo que para entonces, en 1864, ya no era actual, no era necesario introducirlo en esa reimpresión. Lo cual llevó a omitir ciertos materiales. Veamos qué clases de asuntos se omitieron. Estoy en la diapositiva número 12. El primer asunto que se omitió eran asuntos en relación a temas locales. Así que de estos mensajes dados originalmente, ahora se hace una omisión cuando se procede a la reimpresión. Y la primera omisión que se da en ese proceso de selección era todos los temas que fueran locales. ¿Qué entendemos bajo ese término? En el transcurso de 9 años, después de haber publicado los primeros testimonios, se reconoció que había ciertos asuntos locales que no necesitaban perpetuarse con una lectura general, así que fueron omitidos, porque ya no eran actuales y no implicaban una influencia general de la situación. Vayamos ahora a la segunda omisión que se hizo. Eran aquellos temas de carácter personal. Con el transcurso del tiempo, la hermana White consideró que los mensajes específicos concernientes a personas cuyas acciones e influencia afectaban los intereses generales de la obra solo de un modo temporal, podían omitirse en las ediciones futuras destinadas a una circulación general. Así que, si era un testimonio que se había dado a un individuo, esa situación había sido resuelta y no tenía una aplicación de mayor extensión, debía ser omitido también. Y se omitieron entonces las repeticiones. ¿Qué entendemos por repeticiones? Bueno, se habían en ciertas ocasiones, en esos pequeñitos folletos que se habían estado produciendo, repetido ciertos mensajes que eran a personas diferentes, a grupos e iglesias diferentes, pero el tema básicamente era el mismo. Entonces se consideró que debían de omitirse los temas que ya habían sido publicados en otros libros disponibles y que entonces debían colocarse solamente aquellos que no fueran reiterativos. Así que se siguió esa dinámica de selección en esa edición de 1864 en relación al primer volumen de Testimonios para la Iglesia. Vamos a un segundo nivel. En el periodo de los años de 1865 hasta 1870 aparecieron entonces nuevos volúmenes de Testimonios para la Iglesia en forma de folletos, otra vez, ¿ya? Y aproximadamente hacia el año 1871, muchos ya de los números de estos volúmenes en forma de folleto estaban disponibles y habían sido publicados, pero se agotaban rápidamente. Y para responder a la demanda, entonces fueron reimpresos.
y encuadernados en 2 libros, y aproximadamente cada uno de los volúmenes contaba con unas 500 páginas. Así que, considerando que era necesario otra reimpresión, el hermano James White hizo una declaración muy significativa en relación al plan que se tenía de completar esa nueva serie de los testimonios. Y él escribió el prefacio al primer volumen de los testimonios de la edición de 1871, y es altamente significativa. Leámosla. Página 13 de la diapositiva. Dice, hay en ellos asuntos de carácter local y personal que no tienen un valor o aplicación directa en nuestro tiempo, pero como muchos desean tenerlos, se los ofrecemos completos. Esto es muy, muy importante. Así que ya se había planteado las razones de la omisión, si eran asuntos locales o eran asuntos personales, pero las personas querían tenerlo y la agencia publicadora consideró necesario que no se omitieran, sino que realmente fueran insertados. Pero James White, que escribió el prefacio del primer volumen de esa nueva reedición del Testimonios para la Iglesia, volumen 1, en 1871, él escribió que los que son de carácter local y personal no tienen valor o aplicación directa en este tiempo presente. Es decir, estaban limitadas estrictamente a esas circunstancias y a ese periodo de tiempo en el cual se dio. Pero, como se expresa el deseo de tenerlos, entonces se publicaron. Por eso es fundamental tomar el contenido de Testimonios para la Iglesia siempre en su contexto, tiempo y lugar, las circunstancias en el que es necesario considerar estos mensajes, si son locales, si son personales, si son para la Iglesia, si son dirigidos a grupos, es muy, muy importante. Sigamos considerando la evolución de los Testimonios para la Iglesia. Durante los 8 años siguientes aparecieron los números 20 hasta el 28, recuerden, siempre en forma de folletitos. Y eran conocidos así, como folletos enumerados según el orden. Y de nuevo entonces, en 1879 se decidió reunir todos esos folletos después de esa reimpresión del primer volumen, y el segundo, que cada uno tenía 500 páginas, y entonces encuadernarlos en tomos. Hasta aproximadamente el año 1879 ya se contaba con 6 tomos que abarcaban desde el folleto 1 hasta el folleto 28. Así pues, recuerden esa estructura de la que estábamos hablando de Testimonios para la Iglesia. Había las visiones, se comunicaban oralmente, después se transcribían, se convertían en artículos, en folletos, y esto a su vez se recopilaba y se convertía entonces en un volumen. Estos tomos no estaban enumerados de la manera en que los tenemos actualmente, así que no hay que confundirlos exactamente y decir, eso cuando hablo del volumen 1, estamos hablando del testimonio tal como hoy está, porque vamos a seguir viendo la evolución, estamos hablando de cómo eran exactamente en ese momento. En 1883, los editores de la casa publicadora necesitaban de nuevo ofrecer más testimonios, más volúmenes, reimprimir por el hecho de que se habían agotado. Y se habían agotado en forma de folleto, en forma de tomos encuadernados, y entonces se decidió publicar ahora desde el número 1 hasta el número 30, porque desde entonces ya habían aparecido los números 29 y 30. Y entonces se tomó una decisión en el Congreso General de 1883 y se nombró una comisión de 5 personas para examinar esos 30 folletos de esos testimonios que tenemos en cuestión. Entonces, esa comisión de 5 personas realizaron una obra concienzuda y cabal y presentaron los puntos de importancia
en el sentido de la selección que se había realizado, a la hermana White para que ella aprobara y diera su opinión al respecto. Y tal como se había planteado, entonces la nueva edición se publicó en páginas más grandes y en un tipo más apropiado, y los números de folletos que incluían eran desde el número 1 hasta el número 30, y fueron publicados entonces los volúmenes 1, 2, 3 y 4. Y sí corresponden esos, entonces, de la versión de 1883, sí corresponden a la serie actual de los 9 tomos de los testimonios para la Iglesia. Así que esa comisión de 5 personas que presentaron a la hermana White toda esa compilación y el proyecto de los 4 volúmenes fue aprobado y entonces se publicaron. Y esa versión es la que corresponde a los 6 volúmenes, a los 4 primeros volúmenes que nosotros tenemos actualmente de esos 9 tomos. Así que esta nueva edición del año 1885 fue recibida con gran entusiasmo y tuvo una amplia circulación. Y obviamente ejerció una notable influencia en la vida de los miembros de la Iglesia. Sin embargo, fueron añadiendo números a esta colección, y entonces en 1889 apareció el tomo 5, que contenía los folletos 31, 32 y 33. Posteriormente aparecieron los volúmenes 6, 7, 8 y 9 como volúmenes completos, y terminó la serie con el volumen 9, que fue impreso y distribuido en el año 1909. Así que aquí nos damos cuenta de toda esa dinámica de funcionamiento desde 1855 hasta 1909, donde se concluyó la serie completa tal como la tenemos hoy, en 9 tomos. Este aspecto es muy significativo porque nos ayuda a entender no solamente el proceso de la recepción del mensaje, sino también de la transmisión del mensaje. Y cuando consideramos los testimonios para la Iglesia, no debemos olvidar el modo en que fue dado y a quién fue dirigido. Y recordar cómo James White mismo amonestó acerca de que muchos de los testimonios él consideraba que no deberían estar, porque eran netamente locales y estaban centralizados en un tema específico. Sin embargo, por el deseo y la solicitud de que fueran en forma íntegra, que todos se publicaran, por eso están. Así que les ruego que esto lo tomen en consideración. Analicemos ahora de nuevo esos elementos que se habían analizado de omisión y de selección. Ya habíamos dicho que los primeros números de los testimonios fueron publicados en forma de folletos y se trataban de mensajes de valor e interés inmediatos para la Iglesia en ese tiempo. Sin embargo, también contenían mensajes que eran de carácter tan local y personal que no se había considerado necesario publicarlos. Entonces, desde el mismo comienzo fue necesario seleccionar los artículos que mejor se prestaran para la circulación general, así que no todos los testimonios entonces procedieron a convertirse en testimonios publicados. Al hacer esta selección, la hermana White no siempre confió únicamente en su juicio, sino que aceptó con gusto el consejo de ministros de larga experiencia en la causa. Ya habíamos analizado que se habían escogido un grupo de 5 personas para ayudar en este trabajo. En el libro Writing and Sending Out of the Testimonies to the Church, es un libro que lamentablemente no está en español, pero se titula Al escribir y enviar los testimonios para la Iglesia, en la página 5, hay una cita muy interesante de la hermana White que nos ayuda a comprender esta dinámica de selección. Dice así, diapositiva número 18, se requiere mucha sabiduría y sólido juicio, aguzado por el Espíritu de Dios para saber el tiempo y la manera conveniente de presentar las instrucciones recibidas. Así que el tiempo y la manera.
Y para eso se necesita sabiduría, un juicio sólido y el Espíritu de Dios. Dice, en los primeros tiempos de esta obra, si algunos de los hermanos dirigentes estaban presentes cuando el Señor daba sus mensajes, consultábamos con ellos acerca de la mejor manera de presentarlos a la gente. Esto ya lo hemos analizado. Sin embargo, es significativo considerar que es un consejo directo de la profeta, enmarcar en el tiempo y en el espacio y en el contenido el mensaje por sí mismo. Es altamente significativo. Mientras habíamos considerado aquellos testimonios que tenían un carácter netamente local o individual, había muchos otros testimonios que por su carácter eran instrucciones de aplicación universal, aunque otros tenían que ver con problemas específicos. Muchos contenían consejos enmarcados en el tiempo acerca del progreso de la obra. Así que en ese proceso de seleccionar y escoger los artículos para la publicación posterior de lo que se convertirían los testimonios, se seguía el criterio de si se comprobaba que era un asunto de interés general, que ya había sido tratado en algún número anterior, como regla general no se publicaba, y ese es el otro criterio de omisión. Recuerden, no se deseaban las repeticiones, entonces eso no quiere decir que no se habían dado más, sino que se habían dado más, pero entraban en la misma dinámica temática, por lo tanto, también se omitieron en ese sentido. Entonces, eso producía un caudal acumulativo muy grande de escritos que con el correr del tiempo alcanzaron un gran valor, y ya que cada vez la Iglesia aumentaba en membresía, también los problemas eran más numerosos y variados, se seguían dando consejos siguiendo esta dinámica para hacer frente a tales problemas. Y a medida que ese volumen de escritos aumentaba y el campo de temas que abarcaba era mucho más extenso y más plural, aún debía ejercerse mucho más cuidado en la elección del material con el fin de evitar indebidas repeticiones. Y por esa razón, en el año 1902, en cuanto al uso de sus cartas y la relación de estas con sus libros, la hermana White escribió la carta número 68 del año 1902 lo siguiente: desde el comienzo del año 1902 he escrito alrededor de 700 páginas. La mayor parte de estas consisten en cartas dirigidas a diferentes personas. Estas cartas serán usadas en los testimonios y espero que serán de ayuda a nuestro pueblo. Así que de nuevo nos damos cuenta que solamente en el año 1902, lo que llevaba de año, y básicamente lo escribió en el segundo semestre de 1902, la mayoría de los mensajes que había dado eran dirigidas a personas individuales, a personas específicas, pero como se consideraban que eran y podían ser de ayuda al pueblo en general, fueron incluidos entonces en testimonios para la Iglesia. Lamentablemente, como decíamos, hasta hace muy poco no se disponía de estos 9 volúmenes en español. Y con el fin de algún modo equilibrar la ausencia de estos volúmenes, se publicaron entonces Joyas de los Testimonios en español. Y entonces por esa razón apareció Joyas de los Testimonios, que de hecho es otra selección más de testimonios para la Iglesia, de esos 9 volúmenes. Ahora entonces se selecciona lo que se va a incluir en esos 3 volúmenes de Joyas de los Testimonios. Si queremos analizar un poco cómo se llegó a esa situación. La idea era que en forma abreviada llegaran esos mensajes que están en los 9 volúmenes, así que los fideicomisarios de las publicaciones de la hermana White seleccionaron alrededor de la tercera parte del contenido de los 9 volúmenes y se imprimieron entonces en 3 tomos solo, que llegaron a ser Joyas de los Testimonios. Así que los 3 volúmenes de Joyas de los Testimonios representan la tercera parte del contenido de los 9 volúmenes.
En esto, sin embargo, en general, hay algunas excepciones, pero en general en esa selección que se hizo de los 9 volúmenes, no aparecen los mensajes de carácter local y personal, ni tampoco consejos relacionados con las instituciones o grupos mayores. Generalmente tampoco contienen artículos que están relacionados directamente con los libros Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El conflicto de los siglos, con el fin de evitar estas repeticiones. Así que la omisión que se dio en Joyas de los Testimonios, los 3 volúmenes, cumple este criterio: eliminación de mensajes locales, personales y las repeticiones que ya no eran necesarios porque eran mensajes que estaban incluidos en otros libros. Así que de esa manera entendemos cómo llega a nosotros Joyas de los Testimonios. Así que Joyas de Testimonios es una selección de la selección que ya se había hecho para los 9 volúmenes y representan la tercera parte del contenido de los 9 volúmenes, de acuerdo a la omisión de asuntos locales, personales y repeticiones. Hemos intentado, tanto en la primera parte, que corresponde a estos precedentes de los escritos, como en esta segunda parte, ofrecer una visión panorámica. Es mucho más detallado, mucho más extenso. Debe darse un seminario solamente dedicado a este asunto. Lo que sí intentamos es que tengan una idea general de la dinámica que se siguió y comprender que los libros que actualmente están en nuestro poder tuvieron una evolución y cómo llegaron a su existencia en el modo en que existen hoy nos van a ayudar a comprender mejor su contenido y ser capaces de priorizar y categorizar los contenidos de acuerdo a cómo sus precedentes los convirtieron en los libros que son actualmente. Al respecto de ello, les recomendamos la lectura de Mensajes Selectos tomo 1, el tema relacionado con la redacción y la distribución de los testimonios. Es algo sintético, pero es muy interesante y les ruego enfáticamente que por favor lo estudien, no solo lo lean, y es un material de lectura que les va a ampliar y les va a facilitar la comprensión misma de esta misma, valga la redundancia, de esta misma clase. También, por favor, den lectura a las páginas 76 hasta 80 del libro El Espíritu de Profecía. Además de estas lecturas, deben realizar una labor escrita y al respecto deben realizar lo siguiente. Acerca de los libros que están mencionados en esta lección, que son estrictamente los 9 volúmenes de testimonios para la Iglesia y los 3 volúmenes de Joyas de los Testimonios, deben resumir el origen, el contenido y el desarrollo de estas 2 series, una de 9 volúmenes y otra de 3 volúmenes, y hacer un resumen, tomar Testimonios para la Iglesia, volumen 1. ¿Cuál es su origen? ¿Cuándo empezó? ¿Cuál es su contenido? ¿Y cómo se llegó a ese contenido? ¿Cuándo se llegó a la versión final? Y lo tienen que hacer sobre cada uno de los 9 volúmenes de la serie de Testimonios para la Iglesia, y también lo deben hacer con Joyas de los Testimonios los 3 tomos, la serie de 3 volúmenes. Y cuando vean ese trabajo terminado, van a tener una panorámica excelente para comprender y categorizar correctamente los contenidos. Así que les recomiendo que hagan como una especie de fichas de trabajo. Es decir, cojan una hoja especial para el volumen 1 de Testimonios para la Iglesia y entonces coloquen una columna origen, contenido y desarrollo. Otra hoja, y quizá para otros volúmenes no van a tener suficiente con una hoja, sino varios folios, y lo hagan así sistemáticamente para cada uno de los volúmenes, los 9 y la serie de 3. Y cuando lo comparen, ustedes llegarán a la conclusión de cuán importantes son los temas que incluyen, y esto es un trabajo que les va a servir después mucho en su ministerio, en el trabajo que realicen
cuando especialmente se confronten con la Iglesia Adventista nominal. Les va a ayudar mucho a tener clara comprensión. Parte de las clases que tendremos en días venideros trataremos de temas específicos, usaremos ejemplos prácticos de cómo ustedes pueden desarrollar un tema siendo capaces de analizar los testimonios. Trataremos, por ejemplo, el tema de la prueba de discipulado de la carne, trataremos el tema del divorcio y el recasamiento, trataremos el tema de no se le puede decir Babilonia a la Iglesia Adventista, trataremos el tema de la carta Baker en una forma práctica para que no solamente ustedes vean aquí en forma teórica cómo hay que hacerlo, sino que en forma práctica vean esa realización y puedan ver cómo se llega a conclusiones que nos ayudan a enmarcar correctamente y confirmar que los testimonios están en armonía con la Biblia. En ningún momento lo contradicen, sino la amplían y la explican. Así que el Señor les bendiga en esta importante labor y en este importante tema que estamos tratando. A continuación introduciremos una pausa para regresar dentro de 15 minutos. Hasta entonces.